El tema que quiero tratar hoy es la medida del crecimiento espiritual. Hay personas que llevan muchos años en el Señor, pero no necesariamente han crecido espiritualmente. Y uno tiene que preguntarse si está creciendo espiritualmente. Y ese es el propósito de Dios. Pero ¿cuál es la medida del crecimiento cristiano? La palabra del Señor nos dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, con los seres humanos. Entonces Jesús iba creciendo desde niño en estatura, pero también en conocimiento, pero también en gracia con Dios y con la gente. Esa es la medida del crecimiento. Pablo nos dice aquí, cuando escribe a los Efesios, que el proceso del crecimiento espiritual continúa siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hacia allá apuntamos, hacia allá vamos desde que nacemos en el Señor. Y el crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos de Dios, sino por cuánto se parece más nuestra vida a la de Cristo Jesús. Es decir, que la regla, la medida es el Señor Jesús. Este pasaje nos revela a nosotros que la medida del crecimiento espiritual no es el tiempo. No es que yo ya llevo 20 años de cristiano, no. Es que yo ya llevo tantos años en la iglesia, no. Ni cuánto conocimiento bíblico acumulamos, sino cuánto nos parecemos a Jesús. Eso es la medida del crecimiento espiritual. Entonces Pablo no dice aquí que debemos llegar a la medida de otros creyentes, porque uno se puede medir con otros creyentes. Hay hermanos que están mucho más altos, más elevados, mayor estatura, mayor madurez. Pero Pablo no nos dice que debemos llegar a la medida de otros creyentes, ni a la medida de otros líderes de la iglesia, ni a la medida de otros ministerios de la iglesia, sino que la referencia es Cristo mismo. Es decir, Él es el que marca la pauta de la medida del crecimiento espiritual. Entonces, la pregunta del crecimiento espiritual no es, ¿sé más que antes? ¿Sirvo más que antes? ¿Tengo más responsabilidades que antes? No. La verdadera pregunta es, ¿mi carácter refleja más el carácter de Cristo? Qué diferente, ¿verdad? ¿Amo como Cristo? ¿Perdono como Cristo? ¿Obedezco como Cristo? ¿Sirvo como Cristo lo hacía? Esa es la medida y la verdadera pregunta. Ahora, ¿cómo se mide el crecimiento espiritual? La medida es, el metro es la estatura ¿de quién? De Cristo Jesús. Tenemos que medirnos con el Señor. Y es que esto quiere decir que muchos cristianos podemos conocer muchísimos versículos, mucha Biblia, doctrinas, historias bíblicas que aprendemos en la iglesia desde chiquitos, principios teológicos. Pero el verdadero crecimiento espiritual se evidencia cuando el carácter de Cristo comienza a reflejarse en la vida diaria, en la vida cotidiana, allá, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los negocios, con las dificultades. Bien,
la medida del crecimiento espiritual. Entonces, ¿el metro quién es? ¿Otras personas? No, es Jesús mismo. Ahora, hay muchas personas que por los años que llevan en el Evangelio tienen mucha información acerca del Evangelio, mucha información acerca de la iglesia, mucha información acerca de los pastores, mucha información acerca de las misiones, de la historia de la iglesia. Pero no podemos confundir, porque es peligroso, información con transformación. Porque usted puede tener mucha información, pero muy poca transformación. Y aquí es bien importante que entendamos que en tiempos de Jesús, los fariseos eran personas que conocían tremendamente las Escrituras, mejor que nadie, y podían citar la ley de memoria, discutir teología y enseñar al pueblo. Sin embargo, Jesús en una ocasión los confrontó y les dijo esto, Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, bla, 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 pero su corazón está lejos de mí. Oh, quiere decir que Jesús les estaba diciendo y nos estaba transmitiendo a nosotros que tenían conocimiento de Dios estos fariseos, pero no reflejaban el corazón de Dios. Hoy también existe ese peligro. Podemos escuchar sermones, podemos asistir a muchos congresos, seminarios bíblicos, leer muchos libros cristianos y aún así seguir siendo orgullosos, impacientes, críticos e indiferentes hacia otras personas. Pero la meta del Evangelio no es llenar nuestra mente de información, no, sino de conformar nuestra vida a la imagen del Señor. Y en eso consiste el crecimiento espiritual. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice quién es nuestro modelo de crecimiento y quién debe ser nuestro modelo de crecimiento, como quién debemos crecer, cómo debemos hacerlo. Dice Romanos 8, 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser, ¿como quién? Como su Hijo. Desde antes de que existiéramos, ya estaba el plan hecho. Nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es nuestro hermano mayor. Y el hermano mayor es el primogénito. En estos días cumplió años mi hijo mayor y yo le envié un saludo muy especial como hijo mayor. Y le mandé algunos pasajes de la Escritura con respecto a eso. Y le marcaba el valor y la importancia de eso. Y que él estaba para abrir la brecha y el camino y la ruta como ejemplo para sus hermanos. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Entonces, el propósito final de Dios, yo sé, ¿cuántos quieren llegar al cielo? A ver, quiero verlos con alitas, con arito allá en el cielo, con plumitas, no sé. Muchos nos imaginamos cómo llegar al cielo por allá, calles de oro, mar de cristal. Pero es que el propósito final de Dios no es que nosotros lleguemos al cielo, no. Es que Cristo sea formado en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. Entonces la pregunta no es ¿cuánto sé de Jesús? No. Es ¿cuánto de Jesús se puede ver en mí? En mi forma de hablar, de actuar,
de enfrentar problemas, de enfrentar situaciones difíciles. Y esa verdad está profundamente respaldada por las Escrituras y tiene implicaciones muy transformadoras para la vida cristiana. Entonces, el propósito final de Dios no es que lleguemos al cielo, es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando una persona recién conoce al Señor, empieza ese proceso de formación hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a la estatura de Jesús. Y algunos nos demoramos un poquito más, otros menos. Pero muchas veces nosotros reducimos la salvación a un destino futuro y pensamos que eso es la salvación. La salvación es ir al cielo. Cuando todos nosotros nos muramos, vamos para el cielo, chévere. Sin embargo, la obra de Dios es mucho más profunda que eso. No tenemos que ser tan superficiales. El cielo, obviamente vamos para allá, pero allá es la culminación de la salvación. Pero la meta de Dios comienza aquí y ahora. Vamos transformándonos a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la medida del crecimiento cristiano, del crecimiento espiritual, es que cada día seamos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, uno sabe, yo conocí al Señor hace muchos años, o hace 3 años, o hace 2 meses. ¿Qué cosas han cambiado en mi vida desde que conocí al Señor? Pablo expresó, por ejemplo, este propósito de una manera extraordinaria. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Cuando él escribe a los Gálatas, él se presenta ante ellos como una iglesia que él ha fundado y él se presenta como un papá. Y él dice, oh mis hijos queridos. ¿Cómo hablaba Pablo? Oh mis hijos queridos. Siento como si volviera a sufrir, ¿qué? Dolores de parto. Levanten la mano aquí las mamás que han tenido hijos. ¿Duele? ¿Sí? Bueno, dolores de parto, dice, como si volviera a sentir dolores de parto por ustedes. Y es que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, es que ellos habían comenzado por el Espíritu y habían terminado en la carne. Y parece como que se había perdido el tiempo y la inversión en ellos. Entonces Pablo dice, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Dolores de parto, porque duele la formación de un hijo. Y Pablo dice eso. Pablo no dice, yo siento como si volviera a sufrir dolores de parto hasta que ustedes aprendan más. No. Oh, yo tengo dolores de parto hasta que ustedes asuman un ministerio o hayan más ministerios en la iglesia. O él no dice, yo sigo sintiendo dolores de parto hasta que ustedes sean más exitosos, más prósperos. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que nuestra vida tiene que irse amoldando a la imagen de Jesús, a ser como Jesús. Y ese proceso es tremendo. Esta palabra que utiliza Pablo aquí, formado, ¿qué describe en el original griego? Describe un desarrollo, un proceso de desarrollo interno. Es decir, que uno por dentro se va desarrollando, va creciendo. Como el chiquito, te lo va
viendo y ya, pero ¿cuándo se estiró y cómo se está estirando? Y mire, ya una señorita y ya, así es. Es un proceso de desarrollo interno. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es una obra progresiva. Siempre está trabajando, siempre nos está renovando, siempre nos está refrescando, siempre nos está llevando y nos está moldeando al carácter de Cristo dentro de nosotros. Entonces no se trata de tiempo, se trata es de rendir nuestra vida e ir madurando, ir avanzando. Ahora, ¿dónde se revela la verdadera madurez de una persona que está creciendo espiritualmente? Se revela en el carácter. Y recuerden que el carácter uno no lo hereda. El carácter hay que irlo formando y no se forma en privado. Se forma en relación social con la vida, con las personas. Entonces una persona espiritualmente madura no es necesariamente la que más habla de Dios. No, es la que más se parece a Él. Ese es maduro, el que más se parece a Él. ¿Cómo soluciona los problemas? ¿Cómo enfrenta los desafíos de la vida? ¿Cómo enfrenta la crítica, la dificultad? Entonces, cuando Cristo crece en nosotros, por ejemplo, nosotros amamos más con el amor ágape, perdonamos más, servimos más, juzgamos menos, dependemos más de Dios, buscamos menos reconocimiento. Eso es crecer. Entonces, la madurez espiritual no se mide por los dones visibles que una persona tenga. Tiene unos dones maravillosos. No. Se mide por el fruto. Y el fruto invisible. Por eso Pablo no dijo que el fruto del Espíritu era poder, era fama o era influencia. No. Gálatas 5, 22 y 23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, eso es lo que trabaja el Espíritu Santo. Para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces el Espíritu Santo produce ese fruto. ¿Cuál es? Amor. Comienza con el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad y el control propio. Y dice que no existen leyes contra esas cosas. ¿Dónde se evidencia el crecimiento? ¿Cómo se da uno cuenta que está creciendo? Cuando le va a uno muy bien, cuando las cosas están al máximo nivel de prosperidad, todo funciona bien. No, la evidencia del crecimiento aparece cuando usted tiene pruebas. ¿Quién ha tenido pruebas alguna vez en la vida? Porque es fácil ser espiritual cuando todo marcha bien, ¿sí o no? Pero el verdadero crecimiento se revela cuando somos presionados. Hay una clase que enseñamos en el 4º nivel, cómo trabajar bajo presión, cómo servir bajo presión. Porque el verdadero crecimiento se revela cuando somos presionados. Porque las pruebas actúan como un espejo, nos permiten ver lo que realmente somos. Uno puede aparentar lo que sea, pero cuando se le viene el mundo encima, ahí es donde usted se da cuenta a qué nivel y a qué estatura está usted con el Señor. Por ejemplo, cuando una persona es herida, eso es una prueba. Cuando ese herido revela lo que realmente es, porque está siendo presionado, lo están hiriendo, están hablando mal de usted, le están fallando, le están incumpliendo, lo están insultando. Entonces las heridas revelan lo que realmente
usted es. Por ejemplo, la decepción. Cuando usted es decepcionado, revela lo que usted es. O cuando usted es corregido, que lo llaman, lo resetean, lo confrontan, entonces sale a la luz lo que realmente hay dentro de nosotros. Por eso muchas veces Dios permite esos procesos difíciles, así de sencillo. Y esos procesos no son para destruirnos en ninguna manera, no, sino para mostrarnos cuánto de Cristo necesita todavía formarse en nosotros. No, yo todavía estoy muy mal. No, yo no estoy lidiando con esto como debe ser. Entonces, allí es donde las pruebas nos muestran lo que verdaderamente es usted. Las pruebas van a resaltar el verdadero padre que es usted, el verdadero hijo que es usted, la verdadera esposa que es usted, el verdadero profesional que es usted. Muy bien. En quinto lugar, cuando tratamos la medida del crecimiento espiritual, tenemos que hacer algo menos y algo más. Menos apariencia y más semejanza a Cristo. Porque podemos tener mucha apariencia, vestirnos como Jesús, tener el cabello como Jesús, tratar de hablar como Jesús, tratar de... Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba muy muchacho, y salimos con un grupo de jóvenes a evangelizar por allá en un pueblito, en una vereda. Y resulta que nos salió una mujer endemoniada. Y la tomamos como entre 5 o 6 jóvenes a orar por ella. Estábamos bien muchachos, empezando, y orando por ella, echando fuera a los demonios, y uno le tomaba una mano, el otro le doblaba el cuello, el otro la cogía del pelo, el otro le ponía una rodilla en la barriga, y todos orando allí. Y en eso llegó un muchacho más que era tomapelo, ¿sí? Él era muy tomapelo, y cuando nos ve allá todos sudando y ya con la ropa sucia, rotan, lidiando con esa loca allí endemoniada que no podíamos, y entonces dice, hombres de poca fe, siempre tengo que estar con ustedes para sacar a los demonios, suéltemela pues, y se la soltamos. Y si agarras a loca detrás de muchacho por en medio de los cafetales, y lo único que salieran eran las ramas, las hojas, y ayúdenme, ¿por qué me la soltaron? Y nosotros toteados de la risa. Pues la loca lo agarró, lo alcanzó, le rompió la ropa, lo golpeó, lo cascó, y después llegó ese muchacho desbaratado. Tenía apariencia. Menos apariencia, más semejanza. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios mira en nosotros? Dios mira lo más profundo. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo la tratamos? Son cosas muy sencillas, pero ¿cómo tratamos nuestra familia? ¿Cómo respondemos, por ejemplo, ante la crítica que nos hace la gente? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos está viendo? ¿Cómo reaccionamos cuando no obtenemos lo que queremos? Porque la semejanza a Cristo se demuestra en la vida cotidiana. No aquí en la iglesia, allá afuera, mi hermano, allá. En un mundo, en su trabajo, en un mundo corrupto, en un mundo que está, mejor dicho, desbaratado. Pero Dios mira lo más profundo. ¿Cómo tratamos, por ejemplo, un compañero, un estudiante, un socio, no sé, un familiar?
Entonces, una pregunta que cambia todo al final de cada día. Tal vez la pregunta no sea, bueno, ¿y hoy qué aprendí más de Cristo? ¿Hoy qué aprendí más del Señor? No, sino qué parte de mi vida hoy se parece más a Jesús. Esa es la pregunta. ¿Qué parte de mi vida se parece más a Jesús? Antes yo era así, ahora me parezco más a Jesús haciendo las cosas muy diferentes. Más calmado, más paciente, con más discernimiento, con más sabiduría, usando palabras apropiadas. Porque el crecimiento espiritual no consiste en acumular conocimientos acerca de Jesús, sino permitir que Jesús viva cada vez más a través de nosotros. Alguien le decía en alguna ocasión a alguien que él no creía en Dios. Porque ¿dónde estaba Dios con tanta pobreza y tanta miseria? Tanto sufrimiento humano. Y él decía, yo le pregunto a Dios, ¿dónde están las manos de Dios si este mundo está como está? Y un día hizo esa pregunta y se la hizo a Dios y Dios le contestó, tú eres mis manos. Y eso es importantísimo, mi hermano. Porque a veces uno quisiera que viniera el Señor directamente, que vinieran ángeles, que vinieran serafines, querubines a intervenir. No, Dios te quiere usar a ti. Tú y yo somos las manos de Dios. Podemos llegar donde otros no llegan. Eso es la medida del crecimiento espiritual. Cuando usted permite que Jesús viva cada vez más a través de usted. Entonces, el objetivo de la vida cristiana no es que usted se vuelva un experto, un profesional en Cristo, sino que usted se convierta en un reflejo de Cristo. Veo a Jesús en tu vida. Veo a Jesús en tu forma de actuar, en tu forma de gerenciar, en tu forma de hacerle frente a las demandas de la vida. Y la gente puede admirar nuestro conocimiento bíblico, pero será transformada cuando vea en nosotros el amor, la humildad, la compasión, lo que caracterizó a Jesús. Cuando la gente ve a Jesús, pues las cosas son totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde la madurez espiritual deja de ser una teoría y se convierte en una evidencia. Cuando usted y yo decidimos reflejar la imagen del Señor. Yo quiero que oremos esta noche por eso. Yo sé que el Señor va a hacer cosas muy buenas en nuestra vida. Yo les pido el favor que se coloquen de pie. Padre, te damos gracias. En estos tiempos que estamos viviendo, Señor, estamos en un mundo lleno de tanto vacío. Y nosotros somos la única esperanza. Porque dentro de tu plan, Señor, para salvar la humanidad, la estrategia que tú buscaste, Señor, fue buscarme a mí.
a nosotros. Quiero ser ese instrumento de servicio para ti, Señor. Quiero reflejar ante el mundo, ante mi familia, mi crecimiento cristiano, mi crecimiento espiritual. Yo sé, Señor, que llevamos muchos años conociendo la palabra, recibiendo información. Muchos hombres y mujeres de Dios han sido un ejemplo para nosotros y a veces nos hemos medido con ellos. Oh Señor, ¿cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Cuántos ministerios servimos? ¿Cuántas experiencias hemos tenido con Dios? Pero la medida tuya es una medida diferente, Señor. Tu Santo Espíritu está en esta noche obrando aquí con nosotros. Y tú nos hablas. Nos preguntas a nuestro corazón, ¿cuánto nos parecemos a ti? Hemos acumulado, Señor, información por tantos años, pero muchas veces no hemos experimentado transformación porque no le hemos permitido. No le hemos permitido a Jesús que habite en nosotros y nos transforme. Oh Señor, glorifícate. Señor, levantamos nuestras manos ante ti hoy. Queremos renunciar, Señor, a toda medida humana de éxito espiritual. Medida humana donde me he medido por lo que he conseguido, por lo que he tenido, por lo que he logrado. No. Solamente queremos conocer más de ti, Señor. Quiero conocerte más. Allí en la intimidad, dígale, Señor, yo quiero parecerme más a ti. Quiero, Señor, que tú formes mi carácter. Señor, tú sabes las pruebas y las dificultades que estamos pasando. Y eso no es porque tú nos estés maltratando, sino que tú estás en ese proceso de formación. Y allí cuando hay esa prueba, cuando hay esa dificultad, cuando estamos sometidos a presiones donde estamos demostrando lo que realmente somos. Y allí surgen palabras, Señor. Tú conoces esas palabras que hemos dicho con ligereza, con rabia, con inmadurez, con dureza. Obra, Espíritu Santo, en este momento. Obra en nuestros pensamientos, en nuestras reacciones. Que nuestras decisiones, Señor, reflejen tu naturaleza. Que nuestros vecinos, que nuestros compañeros, nuestros familiares vean en nosotros el reflejo de tu naturaleza. Porque tenemos la naturaleza divina, tenemos la naturaleza del Señor. Reaccionamos muchas veces como los demás, pero nosotros tenemos a Jesús. Señor, no queremos medirnos con la estatura de otras personas, queremos medirnos con la estatura de Jesús. Señor,
queremos parecernos más a ti. Vamos a adorar al Señor. Cantémosle al Señor en esta noche. Abra su corazón y dígale: Señor, yo quiero. Sí, Señor. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Sí, Señor. El poder que te levantó de la muerte. Ese poder vive. Sí, Señor. El poder que te levantó de la muerte. Vive en mí. Vive en mí. Jesús. Jesús. El Dios que resucitó. Vive en mí. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos. Aquí estamos, Señor. Este es un tiempo donde aprovechamos para entrar en tu presencia y tomar decisiones. Queremos ser esa generación que no solamente va a hablar de ti, sino que se parece más a ti, Señor. En la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de tomar decisiones, en la forma de adorar. Señor, en aquellos que necesitamos ser pacientes para revelar tu carácter, Señor, tomando decisiones inteligentes. Señor, gracias. Aunque actuemos y tomemos decisiones y la gente vea buenas obras en nosotros, lo más importante es que vean tu imagen, Señor. Que te vean a ti, que te conozcan a ti. Que yo me convierta en un vocero del Evangelio. Que la gente conozca el mensaje de la cruz a través de mi vida, Señor. Que perciban la voz de Dios. Que reflejemos. Por eso, Señor, rompe en esta noche toda apariencia de espiritualidad. Forma en nosotros, Señor, esa realidad de lo que tú eres. Que no nos conformemos, Señor, con visitas ocasionales a tu presencia, no. Sino que tu trono sea establecido en nuestro corazón para que nosotros seamos como tú eres, Señor. Y la gloria de Dios va a fluir, y nuestra familia va a cambiar, y nuestra economía va a cambiar, y nuestro trabajo va a cambiar, y nuestros vecinos van a cambiar, y nuestros compañeros van a cambiar, y la gloria del Señor se levanta. Sí, Señor, con poder. Sí, amén. Dígaselo.